Calmet y su tratado. Aportaciones a la literaturización del mito. En el siglo XVII se ha producido, desde el Renacimiento, un cambio paulatino de mentalidad y una proliferación de saberes que han posibilitado una nueva concepción respecto a las matemáticas, la filosofía, las ciencias naturales, la lengua, preparando la venida de la época de la Ilustración. Pero al mismo tiempo, este cambio de saberes se ha originado muchas veces de manera autodidacta en grandes figuras del pensamiento, no reportando la misma evolución entre el pueblo que continúa creyendo mayoritariamente en supercherías. Esta puede ser una buena interpretación de por qué, en pleno siglo de las luces, se producirá en Europa la mayor plaga de vampirismo de toda la historia de la humanidad. Por esta razón, autores como Porset se preguntarán: ¿por qué los vampiros han esperado tanto tiempo para presentarse? Porque no hemos de olvidar que el vampiro, como muy bien nos dice Bandelier, es un híbrido entre dos tradiciones. Por un lado, el individuo muerto regresó atormentando a los vivos en el Crónicas del siglo XVIII, y por otro lado, un personaje de la historia rumana, el príncipe Vlad III, hijo de Vlad Drácul. El mito moderno del vampiro nació de la conjunción de estos dos elementos. Otra posible explicación al fenómeno vampírico del siglo XVIII partiría de interpretar que la atracción por las criaturas extrañas o monstruosas, es decir, la predisposición a creer en criaturas mágicas, toma un nuevo significado en esta época. Esto, junto a las extravagancias de relatos sobre vampiros en publicaciones como Le Mercure Galant, contribuirán a la creación de un clima de supersticiones ancestrales que se canalizarán a una categoría de lo maravilloso. Durante las epidemias de vampirismo, una población supersticiosa y atrasada hizo recaer, asimismo, en enfermedades desconocidas, la sintomatología del vampiro, que junto con la predisposición psicológica, la influencia de la Iglesia, etc., pudieron estimular estas creencias. Una de estas enfermedades fue la rabia. Debió existir una coincidencia grande en el tiempo, el primer tercio del siglo XVIII, y en el espacio, países balcánicos, Imperio Austrohúngaro, entre el vampirismo y la rabia. No es difícil, por tanto, comprobar que las concepciones científicas que impregnaron la interpretación de los fenómenos que dieron origen a la leyenda del vampiro estaban también presentes en aquellos tiempos en los razonamientos etiológicos y terapéuticos de procesos tales como la rabia o la epilepsia. Voltaire contradecirá fervientemente las afirmaciones del autor que posiblemente más influyó en la sociedad del siglo XVIII respecto al tema del vampirismo. Don Augustin Calmet, benedictino de la congregación de Vannes, nació en Mesnil, la Orgne, el año 1672 y murió en 1757. En el año 1746 escribirá su Traiter sur les apparitions des spirits et sur les vampires, o Les Revenants de Hongrie de Moravie, y fue Calmet un gran compilador, recogiendo y difundiendo las historias reales de su tiempo en toda Europa sobre los vampiros. Intentando esclarecer hechos reales sobre el vampirismo, posibilitará que sus lectores acaben creyendo aquello que él cuenta, y acumulando datos, dará a sus relatos la verosimilitud que los hará posibles. Su obra, de reacciones apasionadas y muy demandada por el público, será decisiva por su influencia y contribución al nacimiento de un género literario nuevo, la literatura gótica, que será reeditada y popularizada en el siglo XIX. Calmet influirá a Nodier, a Colin de Plancy en su diccionario infernal. Le Fanu leerá el tratado para crear su Carmilla. Stoker también conocerá el tratado de Calmet en el momento de escribir Drácula. Por tanto, podemos afirmar que es una piedra angular en relación con el personaje literario del vampiro, ya que sus reflexiones antropológicas y teológicas influirán a escritores posteriores, que se basarán en sus textos para conferir muchas de las tesis y de las características estudiadas por Calmet a la figura vampírica de sus creaciones literarias. Las cualidades que Calmet señala en sus disertaciones son, precisamente, las que mostrará el arquetipo presente en los primeros relatos de la literatura gótica anglosajona.
Aunque Calmet no es el primero en hablar del vampirismo, sí que lo fue en definir esta criatura y clasificarla, haciéndola accesible al gran público. De ahí la gran popularidad que alcanzó su obra, y así, como buen benedictino, escribirá su tratado como apología y defensa de la religión, argumentando que la creencia en los vampiros proviene de la superstición y las alucinaciones de pueblos poco instruidos. Nuestro estudio ha partido de una clasificación temática propia según los tópicos tratados por el abad en su disertación, y hemos organizado nuestro trabajo de la siguiente manera. 1. Clasificación temática de los capítulos del tratado. 2. Puntos de partida de Calmet, objetivos de su disertación. 3. Estudio de algunos casos que pasarán a la literatura, tradición, características fisiológicas del vampiro en la tumba, cómo matar al vampiro, inoculación de la víctima. 4. Conclusiones de nuestra investigación. La obra de Calmet está estructurada en 63 capítulos, y su disertación comienza ya en el capítulo primero, anticipando la conclusión de su estudio. La resurrección de un muerto es obra exclusivamente de Dios. Primero, creo que indudablemente la resurrección de una muerte verdaderamente moribunda prueba el efecto del único poder de Dios. Capítulo primero, página 4. Así, el tratado se escribirá como refutación a la idea de que los vampiros existen y se centrará en los revinientes, vampiros localizados concretamente en Hungría, Silesia, Bohemia, Moravia y Polonia, así como en los brucólacos de Grecia. Los revenants, vampires o upires son hombres que han estado muertos durante un tiempo considerable, a veces más veces menos tiempo, que salen de sus tumbas y llegan a preocupar a los vivos. Capítulo primero, página 2. Calmet sabe desde el principio que su tratado será polémico, pero cree necesaria su publicación para desterrar las supersticiones y asentar su principio de que solamente Jesucristo puede resucitar. Comenta ya en su introducción que se expone a las risas de sus contemporáneos por tratar una materia considerada como frívola para algunos, y dice: al azar para ser criticado de cualquier manera que yo hago, aquellos les creen la verdad me acusará de temeridad y presunción, otros me culparán por haber usado mi tiempo para tratar este asunto, que pasa por frívolo e inútil. Prefacio, página 10. Como experto en la Biblia, parte de repasar diversas resurrecciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, y las atribuye todas ellas a Dios. Ni los ángeles, ni los demonios, ni los hombres pueden resucitar a un muerto. Según Calmet, los vampiros no tienen sentido, y lo que es peor, blasfemia, por dos razones. La primera es que en la historia humana solo murió un hombre y luego resucitado para no conocer más la vejez y la muerte: Cristo. El segundo es la causa del escándalo. Esta parodia de la resurrección tendría lugar en cuerpos humanos. Por lo tanto, en el nombre de la razón, Don Calmet rechaza la existencia de vampiros. Calmet comienza su tratado, como ya hemos analizado, con su tesis refutatoria sobre la cual asentará toda su disertación. Explicará los casos que han sido investigados en el centro de Europa respecto a los enterrados vivos, y por tanto, falsos muertos que, por diversas razones, han vuelto a la vida, permaneciendo en una muerte momentánea. Hablará de los masticadores de sudarios, referentes abundantes de la época, con ejemplos reales y antropológicamente detallados en diversos enterramientos, y también en estos casos no dejará su inestimable explicación racionalista. Como buen ilustrado y gran intelectual de su época, conocerá toda la tradición del vampiro en la antigüedad y los ritos funerarios influidos por las religiones paganas, el miedo a la muerte y la resurrección de los muertos. Analizará diversos ejemplos del vampirismo por países, pero su aportación y estudio más amplio se centrará en Moravia, Hungría, Silesia, Polonia, Bohemia y Grecia. Países todos ellos propensos a las creencias en estas criaturas por su mayor nivel de supersticiones y miseria, lo cual comportará entre sus pobladores eminentemente campesinos, grandes dosis de simplicidad y credulidad ante situaciones perfectamente explicables. Calmet entrará, como buen teólogo, en el tema de las resurrecciones, y también aquí se basará en el hecho de que solo Dios tiene el poder para resucitar a los cadáveres. Respecto a excomuniones,
si los muertos salen de sus tumbas dentro de las iglesias y han sido poseídos por el demonio, incluso así será por voluntad divina que estos cuerpos excomulgados hayan sido poseídos momentáneamente por Satanás. Entrará asimismo en diversidad de temas esotéricos relacionados con el tópico del vampirismo. Hablará de fantasmas y aparecidos, de visiones, conjuros y magia, de éxtasis, pero siempre defendiendo su tesis inicial. Solo Dios con su inmensidad y omnipotencia tiene la potestad de resucitar a los muertos. Su intención evidentemente se verá bien cumplida con este tratado, ya que la creencia en vampiros en estas poblaciones, según Calmet explica en su conclusión, es fruto de que todo esto es solo una ilusión y una continuación de la imaginación golpeada y fuertemente impedida. Capítulo 19, página 296. Calmet se propone con su tratado una serie de objetivos de estudio que serán: referir todo lo que se ha dicho y escrito sobre vampiros, sacar conclusiones de su estudio con aseveración, dar razones a favor y en contra de su existencia y su realidad, dejar claro desde el principio que revenants des excommunies son vampiros. Las aportaciones desde el estudio antropológico y teológico de Calmet, que pasarán a influenciar a los escritores que consolidarán el personaje del vampiro y que trataremos en este estudio, serán: la tradición de la antigüedad y los vampiros en diversos países, las características fisiológicas del vampiro en la tumba, cómo matar a un vampiro, la inoculación de la víctima. La tradición de la antigüedad y los vampiros en diversos países. Calmet parte del estudio de los clásicos, Ovidio y Horacio, donde hacen de la cultura griega y romana y de la concepción antropológica de las criaturas malignas en esa antigüedad. Las lamias, las estriges, las brujas, las hechiceras que chupaban la sangre de los vivos y les producirán la muerte, y nos dice: Isaías describe el estado en el que Babilonia se reduciría después de su ruina. Dice que se convertirá en la morada de los sátiros, lamies, estriges, en hebreo Lilith. Los latinos expresan por strix y lamia que son asociados a magos, quienes tratan de perecer a los recién nacidos. Como podemos apreciar, Calmet identifica brujas y hechiceras que trataban de matar a los recién nacidos, con el personaje de la vampiresa como base de una misma evolución a través de las culturas clásicas, seres que chupaban la sangre y quitaban la vida de los más pequeños. Estas criaturas de la antigüedad, ya sean las lamias griegas, las empusas, las estriges romanas o la Lilith hebrea, como ya hemos visto anteriormente, comparten unas mismas características y son las antecesoras de la vampiresa moderna. Calmet, una vez más, ha expuesto sus conocimientos sobre el vampiro en la antigüedad y pasa a relatarnos diversos episodios de revenants por países. En primer lugar, habla de los revinientes en los países septentrionales y en este capítulo analiza detalladamente informaciones extraídas de la obra de Thomas Bartholin, Des causes du mempris que les anciens danois encore genitals failsent de la mort, donde se expone que en los cuerpos no corrompidos que llevan un tiempo muertos, las almas pueden volver a ellos por obras de la magia, creencias atribuidas a los pueblos septentrionales, en especial a los judíos. También narrará casos de revinientes en Inglaterra, atribuyendo al demonio la causa del vampirismo de hombres malos, que regresan de la muerte. Calmet partirá de los relatos de Guillaume de Malmesbury, historiador medieval inglés del siglo XII, que documentará historias de vampiros en la Inglaterra de esta época, así como los escritos de Guillermo de Nesbrid en el siglo XII, que relata historias de apariciones en el territorio de Buckingham. Un hombre que apareció en un cuerpo viviendo con su esposa 3 noches consecutivas y luego a sus parientes. Uno no se defendería de sus aterradoras visitas hasta observando y haciendo ruido cuando nos damos cuenta de que él quería venir. Incluso se hizo ver por algunas personas durante el día. El obispo Lincoln se reunió sobre esto con su consejo y les dijo que tales cosas habían sucedido a menudo en Inglaterra y que el único remedio que conocíamos para este mal era quemar el cuerpo del reviniente. Por último, comentaremos en este apartado del vampiro por países el capítulo que Calmet dedica a los revinientes en Laponia. Parte el autor de la creencia de estos pueblos en espectros que se aparecen a los aldeanos perturbándoles y causándoles mal.
criaturas malignas que son enterradas en el propio hogar de las casas para que así dejen de perturbarlos, supersticiones para Calmet influenciadas por las creencias paganas de los antiguos pobladores.